extender el Evangelio, llevar el Evangelio y confirmar el Evangelio, confirmando en el Evangelio. Bueno, de eso va todo el libro de Hechos, ¿no? Lo hemos titulado el mensaje de hoy así. Estamos en Hechos capítulo 18, donde nos quedamos el domingo pasado. Y sin duda que el libro de Hechos nos muestra eso. Personas que llevan el Evangelio y personas que confirman en el Evangelio a la Iglesia con el fin de que se establezca. Las dos cosas son necesarias. No hay iglesia sin que se predique el Evangelio, porque el Evangelio hace que alguien crea en Cristo y sea de Él, pero después hay que confirmar y afirmar en el Evangelio para que permanezca esa palabra y ese Evangelio. Y el libro de Hechos es un libro sin duda emocionante por las cosas que pasan, más porque sea un libro de aventuras. El libro de Hechos de los Apóstoles no es un libro de aventuras de Pablo y Pedro y Esteban y esos, sino que es el libro de las obras de Dios, de lo que el Espíritu Santo hace en la vida de la gente, cómo el Espíritu Santo obra, cómo el Señor Jesús obra. Y de hecho, al principio del libro de Hechos se dice: en el primer tratado, oh Teófilo, te expliqué las cosas que Jesús comenzó a hacer y a decir. Comenzó a hacer, pero ahora en Hechos de los Apóstoles vamos a ver cómo Jesús sigue haciendo cosas a través de su Espíritu Santo. Y eso lo vemos en la historia que tenemos aquí en el libro de Hechos. Así que si tú quieres ver al Señor trabajando en las vidas de la gente, lee el libro de Hechos, porque ahí puedes ver la gran obra que el Señor hace por medio de sus siervos, en medio de tantas dificultades y esa gran lucha que hay entre el maligno y entre el Señor Jesús. Porque vemos por todas partes que inmediatamente que se levanta la palabra de Dios, también se levanta el enemigo de Dios para tratar por todos los medios de apartar a la gente del Evangelio. Y ahí vemos esa gran batalla. Y vemos cómo el Evangelio, pese a todo, se extiende y se confirma. La semana pasada que dejamos al apóstol Pablo con un mensaje de Jesús. Jesús se aparece a Pablo y le dice: Pablo, no tengas miedo, anímate, sigue predicando, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y entonces versículo 11, capítulo 18 de Hechos, versículo 11 dice: se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, un gobernador civil de allí, los judíos se levantaron en común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal, diciendo: este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar a Galión, dijo a los judíos: si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba a ello. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Y llegó a Éfeso y los dejó allí. Y entrando a la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo. Mas Pablo no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. Y habiendo llegado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia, y luego descendió a Antioquía. Y después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Vamos a dejarlo ahí. Bueno, como vemos, la promesa de Jesús se cumplió. Jesús había dicho: no tengas miedo, Pablo, porque ninguno va a poder hacerte frente. Ninguno te va a hacer daño. Ya sabemos que Pablo era un hombre que era débil, porque no pensemos que un hombre como él, enfermizo,
un hombre como él, que no era un hombre elocuente, él se dice que era más bien torpe de palabra, pero no en conocimiento, y un hombre que había sufrido tanto por el Señor Jesús, que le habían azotado, que le habían apedreado, que había pasado tantos problemas. Pablo tenía miedo. ¿Qué me va a pasar ahora? Porque estos judíos, hasta que no me maten, no me van a dejar. Pero entonces el Señor le habla diciendo que él no le iba a poner la mano encima, nadie le iba a poner la mano encima, que él tenía que seguir predicando allí en Corinto, porque en verdad iba a levantarse allí una gran iglesia, como sabemos que sucedió. Entonces se detuvo allí, como dice, 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. ¿Por qué se quedó Pablo allí? Se quedó Pablo allí porque el Señor le llamó para eso. Y él, obediente, siguió allí por un tiempo, y sabemos que tenía la ayuda de Priscila y de Aquila. Pero ¿sabes una cosa? Cuando alguien está haciendo lo que Dios quiere, no puedes pensar que el diablo se va a estar con los brazos cruzados. Si tú estás haciendo lo que el Señor quiere, tú sabes que el diablo va a estar en contra de ti. Ahora, si estás haciendo otra cosa que no tiene que ver con el reino de Dios, no tiene que ver con el avance del reino de Dios, con la obediencia al Señor, con aquello que Dios quiere, el diablo te va a dejar tranquilo. No vas a tener tentaciones, no vas a tener oposición, no vas a tener problemas. ¿Sabes por qué? Porque como tú estás simplemente de espectador, pero no participando del Evangelio, sino espectador a ver qué pasa con el Evangelio, pero no participas del Evangelio, entonces el diablo dice, no es inofensivo. Pero si tú estás obedeciendo el llamado del Señor de anunciar su palabra y estás siendo fiel al Señor, el diablo se va a poner en contra de ti, porque el diablo te odia. Y no te odia porque seas más guapo o más feo, sino por lo que haces. Porque cuando tú estabas con el diablo no se metía contigo, todo lo contrario, te prosperaba. Pero ahora que eres de Cristo, Él está en contra. Y por eso lo vemos aquí, vemos la obra del diablo moviéndose otra vez en los hombres malvados. Porque sabes una cosa, aquí eran estos hombres con su pecado y su dureza de corazón los que se oponían al Señor y los que querían que Pablo fuera encarcelado o fuera matado. Pero detrás de todo eso es la gran lucha. No puede ser que Cristo aliente a su gran nombre y a Priscila y Aquila para anunciar el Evangelio y que muchos se conviertan, tanto judíos como no judíos estaban convirtiendo también, y el diablo no iba a hacer nada. Él tenía que cerrar la boca de Pablo, él tenía que aterrorizar a los creyentes, y lo va a hacer por medio de la oposición. Y esto pasa siempre. Cuando el Evangelio crece, la oposición crece. Cuando los creyentes obedecen, el diablo empieza a poner tropiezo y a tratar de destruir la obra de Dios. Eso es lo que el diablo hace, porque odia a la iglesia, odia a Cristo y no quiere que el Evangelio se extienda. Entonces tú tienes que esperar eso. Y es por ello que la oposición forma parte de lo que es el Evangelio. Y Jesús lo anunció un montón de veces. Por causa de mí vais a ser entregados a las autoridades. Por causa de mí vais a ser perseguidos. Por causa de mí vais a morir. Pero no temáis a los que matan el cuerpo. Todo eso tiene que acontecer. Si con el árbol verde hacen esto, con vosotros que sois árboles secos, mucho más van a hacer. Entonces, ya lo dijo el apóstol Pedro, a través de muchas tribulaciones es necesario que entremos en el reino de Dios. Es normal que haya oposición cuando hay evangelización, cuando hay obediencia, cuando se está haciendo la obra de Dios. Y Pablo llevaba allí 1 año y 6 meses enseñando la palabra de Dios. Eso es una cosa que el Señor estaba con Pablo de tal manera que cuando Pablo hablaba, muchos se convertían. Es verdad que muchos se enfurecían también, pero cuando Pablo hablaba, muchos se convertían, judíos y no judíos. Y sabes una cosa, cuando hay un creyente notable que vive en santidad y proclama el Evangelio y el Señor le está usando, el diablo también va a tratar de quitarlo de en medio de alguna manera. Así que vemos ahí que los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo otra vez. Mira que son cansinos los judíos, pues no cesaban.
se levantaron contra Pablo y ahora la acusación era llevarlo a juicio, porque, verás, la ley romana decía que las religiones estaban aceptadas, las que ellos querían. Había una constitución que aceptaba esa religión. La religión judía estaba aceptada, estaba tolerada. Había un montón de religiones en el Imperio Romano y los judíos estaban aceptados. Por lo tanto, si alguien predicaba una religión nueva, era ilegal. Tenía que ser las religiones aceptadas por el Estado. Por lo tanto, la acusación ante el procónsul, que era el gobernador de la provincia, la acusación de ellos fue: este hombre está predicando que tenemos que adorar a Dios de otra manera de la que dice la ley. Los judíos eran muy astutos. Si convencemos al procónsul de que Pablo está violando la ley, predicando una religión ilegal, una religión contraria al Estado, lo van a meter en la cárcel, lo van a condenar, lo van a matar, lo van a quitar de en medio, y así ya no se van a ir tantos judíos con ellos, y así vamos a cerrar la boca. Pero el tiro no le salió bien, por eso se enfurecieron tanto. Porque cuando arrestan a Pablo y toman a Pablo y lo llevan ante el procónsul, este hombre procónsul, este Galión, es un hombre astuto, un hombre inteligente. Y los políticos, pues a veces son listos. No siempre, pero a veces lo son. Entonces él ve que los judíos están llevando a Pablo por envidia y por un asunto de religión, no por un asunto civil, que él es un juez civil y él tiene que juzgar las leyes civiles. Entonces, cuando oye la acusación y antes de que Pablo pueda empezar a defenderse, como lo ha hecho más de una vez y lo va a seguir haciendo, entonces el procónsul dice: yo esto los quito de medio aquí. No, un momento. ¿Qué crimen ha cometido este hombre? ¿Que predica una religión? Venga, yo no soy juez de religión. ¿Qué crímenes hay? Si fuese un crimen enorme, yo lo juzgaría. Pero como es una cosa de vuestra religión, cosa del judaísmo, cosa de esa religión, yo no quiero ser juez de esas cosas. Y los echó de ahí. Pero la palabra echó quiere decir que los soldados decían: echad a esta gente a patadas de aquí porque son fuera todos ellos. Hicieron un ridículo espantoso. Porque la autoridad civil dijo: no, un momento, yo me dedico a los criminales, a los asesinos, a los ladrones, pero la religión, yo no quiero ser juez de eso. Y en eso el Señor estaba usando a ese procónsul para dar libertad, tolerancia, con el fin de que Pablo pudiera predicar allí, porque ahora los judíos no podían otra vez denunciar a Pablo en ninguna provincia, en la provincia romana allí, porque si el procónsul había dicho: eso no es asunto mío, déjalo en paz este hombre, eso quiere decir que Pablo iba a poder predicar con libertad el evangelio sin que nadie lo volviera a arrestar, porque ya lo había absuelto el gobernador, y había dicho ese gobernador: no me traigáis más asuntos de religión, que yo no quiero saber nada de eso, fuera a la calle. Los echó de allí. Entonces nunca más se iban a atrever los judíos a coger a Pablo o a los creyentes, los cristianos, y llevarlo a juicio porque estaba predicando una religión, según ellos, diferente. Observa esto, cómo el Señor defendió al apóstol Pablo, como le había dicho. Es un cumplimiento de la promesa. Y también es algo que Dios hace a través de este magistrado. Un magistrado que no es un incrédulo, pero el Señor le está usando, porque el Señor pone a los magistrados y pone a los jueces y pone a los reyes, pone la autoridad para algo. Y eso le da a Pablo una tranquilidad de poder predicar en toda la provincia sin que nadie le eche mano y lo metan en la cárcel por motivo de la fe. Entonces estos griegos que había allí, aunque no está muy claro quiénes eran exactamente, pero la toman con este hermano Sóstenes, que aparece en la carta a los Corintios. Era un colaborador de Pablo, era el principal de la sinagoga, pero era un creyente. Y él estaba allí también, era el principal de la sinagoga, pero se había convertido al Señor. Y Pablo lo menciona como un coautor de la carta o como un compañero de una de sus cartas. Entonces dice Pablo y el hermano Sóstenes y tal, a los hermanos en tal sitio. O sea, lo menciona como un creyente allí. Y aquí tenemos el rollo de este hombre. Le pegan allí. Y Galión, que es el gobernador,
dice, bueno, yo no quiero saber nada de esto. Si le pegan, que le peguen. Y es que sabes una cosa, nosotros de la política no podemos esperar mucho. No podemos esperar que la política defienda a los cristianos, solo que nos toleren. Y esto está aquí por algo, verás. No es que Pablo estaba buscando que el gobierno romano le bendijera, solo que sus derechos, los derechos civiles, se mantuvieran. Pero por otra parte vemos ahí que los gobernantes dicen, bueno, pues si le pegan y tal, yo como no miro para otro sitio y ya está. La verdadera defensa no va a venir por los hombres, va a venir de Dios mismo. Pero en fin, el caso es que, dice el versículo 18, Pablo se detuvo allí aún muchos días, porque ya no le podían echar mano. Y después se despidió de los hermanos y navegó a Siria para seguir predicando con Priscila y Aquila, sus colaboradores, y se rapó la cabeza en Cencrea porque tenía hecho un voto. Esto es curioso, muy interesante. ¿Qué hace Pablo con eso de raparse la cabeza? Bueno, eso viene del libro de Números. Allí se nos dice que uno podía hacer una promesa. La promesa de no cortarse el pelo hasta que hubiera pasado cierto tiempo con motivo de una enfermedad de alguien, una enfermedad tuya, o porque tienes que hacer un viaje grande y no sabes si vas a venir con vida o no. Entonces, si hacía un voto, una promesa al Señor, Señor, no me voy a cortar el pelo hasta que pase tal cosa. Y después la costumbre era, eso está en el libro de Números, el voto de Nazareo, de dejarse crecer el cabello. Una vez que si el Señor le daba lo que le pedía, entonces se rapaban la cabeza y tomaban el cabello y lo quemaban en el templo como una ofrenda de gratitud a Dios por haberle cuidado. Eso está en el Antiguo Testamento. Y uno piensa, ¿y por qué Pablo hace eso? ¿Por qué se deja crecer el cabello por tanto tiempo y después se rapa la cabeza y guarda el pelo para ir a Jerusalén y ofrecer allí el sacrificio? Bueno, verás. No es que Pablo esté diciendo que eso forma parte de la vida cristiana, porque en ninguna parte de la Biblia Pablo dice que tengamos que hacer votos o promesas, o que tengamos que hacer juramentos, o que tengamos que decirle a Dios, bueno, Señor, te voy a dar a esto y si tú me das lo otro, porque no funciona así. En el Antiguo Testamento sí se permitía hacer tal cosa, pero en el Nuevo Testamento no hay nada de eso. No hacemos pactos con Dios. Yo te doy esto, Dios, y tú me das lo otro. Lo que se hacía era una promesa de decir, bueno, pues si el Señor me guarda en esta cosa, entonces yo le voy a dar tal cosa. Eso es una cosa que hacía en el Antiguo Testamento. Pero ¿por qué Pablo lo hace? Porque la gran afán de Pablo era ganar a sus congéneres o sus familiares o sus conciudadanos para Cristo. Y el gran problema que tenía Pablo, muchos, es que odiaban a Pablo porque lo consideraban a Pablo un traidor. Ya sabes que Pablo había sido fariseo. Y que, de hecho, cuando él volvió a Jerusalén, hizo ciertas ceremonias, participó en ellas, porque quería mostrar que ser cristiano no es odiar a los judíos, sino que es realmente ser judío. Recibir a Cristo es ser realmente judío, ser realmente lo que debe de ser. Así que, aunque él tenía hecho este voto, él quería dar testimonio de que él andaba en orden en cuanto a la ley de Dios, porque había leyes del Antiguo Testamento que como judío, como él miembro de la nación judía todavía, ¿vale?, podía cumplir sin violar ningún mandamiento del Evangelio. No sé si quiere decir que nosotros tengamos que hacer eso. Bueno, si alguno quiere raparse la cabeza, yo no me voy a poner en contra. Pero es una costumbre de los judíos cultural, y Pablo quería con eso no solamente agradecer a Dios, sino también quitar el tropiezo de que algunos decían Pablo es un malvado, traidor de su nación. Porque recuerda esto, cuando un judío dejaba su religión, era un traidor. No solamente un traidor contra Dios, según ellos, sino contra su nación. Y por lo tanto lo consideraban como un hombre malo que había traicionado a su patria.
y a su identidad como judío. Y Pablo quería quitar eso. Entonces, ¿cómo lo hace? Presentándose en Jerusalén como cualquier otro, con un sacrificio de gratitud, no sacrificio de nada, de pecado ni nada, sino de gratitud, para, como él dice en la carta, me he hecho judío para los judíos, como si yo estuviese bajo la ley judía, aunque yo estoy bajo la ley de Cristo. Me he hecho gentil a los gentiles, como sin ley, aunque yo estoy bajo la ley de Cristo. A todos me he hecho de todos, con tal de ganarles para el Señor. Entonces, Pablo tenía esa manera de, cuando llegaba primero a la sinagoga, predicaba allí, debatía con ellos, a veces la causa acababa mal, pero él siempre iba primero a los judíos, porque el Evangelio es el poder de Dios para salvación al judío primeramente. Y Pablo siempre iba, a pesar de que lo mal que lo pasaba, pero iba siempre a predicar allí. Y él quería pasar como un verdadero judío, como un verdadero israelita. Y por eso vestía como ellos, guardaba sus normas de higiene y tal y cual. Pero cuando estaba con los creyentes gentiles, pues se comportaba como ellos, pero nunca violando el Evangelio. Yo creo que eso, cuando estuvimos estudiando el libro de Gálatas en Hechos, o sea, en Tomelloso, estuvimos viendo la diferencia que hay entre una cultura y el Evangelio. Porque cuando Pedro quiso hacer algo contrario al Evangelio, fue Pablo que le dijo, eso ni hablar, ¿no? Pero entonces esto que hizo Pablo ahí, lo hizo por esos motivos. Y entonces llegó a Éfeso, versículo 19, y discutía con los judíos. Pablo tenía una gran pasión y un gran amor por su pueblo. Y en Romanos capítulo 10, versículo 1, y en Romanos capítulo 9, versículo 1, son dos versículos en los que dice del profundo dolor que Pablo tenía, de las lágrimas que él derramaba, que él le gustaría ser apartado de Cristo, si eso hiciera que entraran todos los judíos a ser del Señor. Y es por eso que, a pesar de que lo hemos visto antes sacudiendo los vestidos, sacudiendo los zapatos y decir, desde ahora me voy a los gentiles, pero cuando él llegaba a una ciudad, siempre era movido a ir a los judíos. Versículo 19, discutía con los judíos, entrando en la sinagoga, discutía con los judíos, llegó a Éfeso, pero mira, ya antes había dicho que no iba a ir, bueno, pero volvió otra vez a esta sinagoga para anunciar el Evangelio. Y estos que estaban allí, los judíos que estaban allí, le rogaban que se quedase con ellos, versículo 20, por más tiempo. O sea, fue una buena recepción. Recibieron a Pablo y dijeron, mira, está bien, predícanos, esto nos gusta. Pero Pablo quería ir a Jerusalén porque todo su afán era, tengo que volver allí, por varias causas que tenía, y anunciar allí el Evangelio. Y el versículo 21 dice que se despidió de ellos y les dice, es necesario, no es algo que es un capricho mío, sino es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, una fiesta importante en donde Pablo quería dar testimonio allí en Jerusalén. Pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere. Y zarpó a Éfeso. Podría haberse quedado Pablo allí, pero él tenía en visión ir a Jerusalén, seguramente para llevar la ofrenda también que llevaba para los pobres allí, y también con su afán de anunciar el Evangelio allí. Pero fíjate en este detalle, voy a volver a vosotros. Está muy bien que me recibáis y todo esto, voy a volver a vosotros si Dios quiere. Es una frase que decimos muchas veces, ¿no? Si Dios quiere. Con eso que queremos decir que dependemos del Señor, ¿no? Y Pablo muchas veces, hermano, me propuse ir a vosotros, pero he sido impedido, y volveré si el Señor quiere. Y por eso dice el libro de Santiago, ninguno se gloríe en el día de mañana y diga, no, mañana vamos a comerciar y vamos a vender, vamos a comprar y vamos a ganar tanto. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto y haremos lo otro. Porque os jactáis del día de mañana y esa jactancia no es buena. Pablo tenía un plan, tenía el plan de ir a Jerusalén y le van a pasar cosas también. Pero es si el Señor quiere. ¿Y sabes por qué dice esa frase? Pues esa frase demuestra que un cristiano depende del Señor. Depende del Señor. Bueno, yo tengo planes para cuando me jubile, porque me pienso jubilar algún día.
Ya cuento los días ya para jubilarme. Pero sabes una cosa, que yo tengo planes, pero es si el Señor quiere. Pues si el Señor quiere venir antes, yo no me opongo, yo no tengo mis planes y todo eso, pero yo no me opongo si el Señor quiere venir o me quiere llevar. Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto y lo otro. Y Pablo dice, hermanos, yo quiero volver otra vez a predicaros aquí a los en Éfeso, pero si el Señor quiere. Y sabes, eso debería hacernos confiar en Dios, porque muchas veces nosotros que organizamos nuestra vida como si todo estuviese en nuestra mano. Pero es si el Señor quiere. Y mira, hasta el apóstol Pablo escribe en la carta a los romanos, hermanos, os escribo porque una y otra vez quiero ir allí, pero he sido estorbado para tener algún fruto entre vosotros. Y gracias que el Señor estorbó a Pablo, tenemos la carta a los romanos. ¿Qué te parece? Bendito estorbo. Si por causa de que el Señor no quiso que Pablo fuera a Roma a anunciarles el Evangelio, como finalmente fue, que si el Señor no quiso que Pablo, y por eso escribió la sublime carta a los romanos, pues bendito sea Dios. Así que mira, el hombre propone y Dios dispone. Y hoy me ha escrito un hermano, Emilio, se llama Emilio Gutiérrez, me ha mandado un mensaje. Estamos en Madrid. Y digo, es que esta es la iglesia de la dispersión, tantos dispersos por ahí. Pero muchas gracias por invitarme al culto y tal. No, estamos bien. Y estamos congregándonos. Bueno, alguno dice, bueno, ¿por qué no están aquí? Bueno, pues el Señor tendrá otro plan, ¿no? Pero si el Señor quiere, viviremos y haremos esto y haremos lo otro. Estaremos aquí o allá. Pero aquí vemos que Pablo dice, si el Señor quiere, y zarpó de Éfeso. Y siguiendo su viaje, llegó también a Cesarea para saludar a la iglesia y después descendió a Antioquía, donde primeramente se llamó a los cristianos, allí en la iglesia de Antioquía, y después salió recorrió por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Hay dos cosas que Pablo tenía muy claro que tenía que hacer como embajador del Señor, como apóstol del Señor. Una, anunciar el Evangelio, llevar el Evangelio. Pero mira, si te van a pegar, si te van a hacer cosas, si te van a rechazar, pero Pablo tenía que hacerlo. ¡Ay de mí si no predico el Evangelio! Me es impuesta necesidad. Entonces Pablo va anunciando el Evangelio. Pero una vez que anuncia el Evangelio, cuando se forma en la iglesia, él después vuelve y los fortalece en el Evangelio. Porque sabes una cosa, en aquella época la gente no tenía Biblia, no tenía libros cristianos. Todo lo que tenía era 2 oídos para escuchar la palabra que venía a través de la predicación del Evangelio, a través de la profecía que se daba en ese momento, y todo era por el oír la palabra de Dios. ¿Y qué pasa? Que en las iglesias se metían muchos a predicar muchas tonterías. Cuando el diablo no podía por fuera destruir la iglesia, la destruía por dentro. ¿Cómo? Enseñando mentiras, enseñando falsos maestros, falsos apóstoles que se introducían en las iglesias y que engañaban a los cristianos diciéndoles de todo, que ya Jesús había venido, que Jesús no es Dios y otras muchas cosas que ellos predicaban, que la salvación es por las obras, hay que guardar la ley para ir al cielo, y otras muchas cosas que hemos estado viendo en el libro de Hechos. Entonces no era solamente, bueno, ya han creído, ya son salvos, déjalos ahí, va, que sigan ahí. Ellos no, Pablo tenía que ir a poner en orden y a confirmar en el Evangelio a la iglesia, porque sabes una cosa, estamos todos propensos a enfermarnos. Ya esta mañana me ha dicho mi esposa que como ya va a empezar pronto el invierno, porque ya empieza a toser y a estornudar por la mañana. Tú sabes que nosotros nos enfermamos, ¿no? ¿Lo sabías tú eso? Sí, ¿verdad? O te lo tengo que demostrar, ¿no? Porque somos débiles. Y por muy bien que uno se cuide, y por muy buena dieta mediterránea que tenga, y por muy ecuatoriano o tomellosero o boliviano o rumano que sea, te vas a poner malo. Lo siento, eso sí, te vas a poner malo en algún momento.
¿Y sabes por qué es eso? Porque tenemos debilidad. Y entonces necesitamos vitaminas, necesitamos medicina, necesitamos descanso, necesitamos un hospital, necesitamos un médico. Todo eso lo necesitamos y Dios lo da ahí. ¿Y sabes por qué no necesitamos eso? Porque somos débiles. Y en la iglesia nos pasa igual. Nos enfermamos espiritualmente y entonces entra la corriente del mundo y ya... Porque ha entrado la corriente del mundo. Ya te has resfriado. Luego has cogido una infección porque el pecado te ha infectado y tienes un virus, una bacteria, bendita bacteria, bendito virus, o maldito, y se mete dentro del cuerpo en algunas personas y venga fiebre y venga y tal, y venga pastillas. Y... espiritualmente sucede así. Entonces Pablo tenía necesidad de ir a la iglesia, pero no para saludarse y tomarse un café allí o tomarse un refresco, sino para fortalecerlos en la fe, porque había muchos que estaban oyendo por ahí mentiras. No, es que me han invitado a una reunión y ahí están diciendo no sé qué cosas. ¿Será verdad eso o no? Y hemos invitado a uno que ha venido aquí y ha dicho no sé qué. Entonces Pablo tenía que venir ahí a fortalecer a la iglesia en el Evangelio para que no estén enfermándose. Entonces Pablo tenía que ir como un doctor para ir sanando de la mentira. Pablo tenía que ir como un padre para traer el verdadero alimento a la iglesia. Pablo tenía que ir como un gobernante a poner en orden aquellas cosas que no estaban funcionando en la iglesia. De hecho, a los corintios, cuando vuelve otra vez, dice: cuando yo fuere pondré en orden todo lo demás, porque vaya desorden que había en la iglesia de Corinto. Y eso tenía que hacerlo Pablo, porque era parte de su vida. Fortalecer en la palabra, enseñarles la palabra, sanarles de todos los virus, resfriados, fiebres y todos los peligros que la iglesia tiene, porque somos débiles. Necesitamos fortalecernos y afirmarnos en el Evangelio más y más. Y por eso el apóstol Pablo iba y dejó las palabras aquí escritas y dice: confirmando a todos los discípulos. ¿Eso qué quiere decir confirmar? Confirmar no es un rito católico, no se refiere a ningún rito, se refiere a dar seguridad a la iglesia. Cuando uno tiene una duda, necesita confirmación, ¿verdad? Entonces mira, ahora con el terremoto que ha habido en México, nosotros tenemos amigos, hermanos que son de allí, y enseguida nos hemos preocupado de preguntar: ¿están todos bien? Porque donde ha sido el terremoto hay algunos hermanos que conocemos nosotros que viven por la zona. Y entonces nosotros necesitamos que nos confirmen que todos están bien. Cuando vino el huracán pasó por Cuba, nosotros tenemos allí hermanos que hemos visitado sus iglesias, que hemos estado por allí, y entonces hemos preguntado también: oye, ha pasado el ciclón y tal, ¿cómo se llamaba? Pascasia, la Irma la Irma. Ha pasado por allí, ¿qué ha pasado allí? Entonces hemos preguntado a los pastores que nosotros conocemos de Cuba, y oye, no, gracias a Dios, todo bien, el Señor nos ha cuidado, nos ha protegido. Pero nosotros necesitamos confirmar, porque estamos en la duda. Y la palabra del Señor es lo que te confirma cuando estás en duda, cuando estás inquieto, cuando te están diciendo cosas que no terminas tú de ver claro, cuando se está sembrando cosas que son pura mentira y que contradicen la palabra o te enferman. Porque un cristiano que empiezan a bombardear con la mentira, al final te pones malo. Entonces Pablo fue allí confirmando a todos los discípulos como parte de su ministerio. Y esto es algo que nosotros también deberíamos hacer. Y voy a terminar diciendo 3 cosas. La primera de ellas es: mira cómo el Señor cumple con su palabra. ¿Qué le dijo el Señor a Pablo? Ninguno te pondrá la mano aquí. Después no lo dijo, lo dijo aquí. Al hermano Sóstenes le pegaron una paliza. Al hermano Sóstenes, pero a Pablo no lo tocaron. ¿Qué cosa, Podrían haber cogido a Pablo allí y haberle pegado también ahí, porque el procónsul dijo: me voy. Pero el Señor cumplió con su palabra y nadie le tocó un pelo en ese momento, aunque
al otro hermano sí le dieron una paliza. Pero ¿sabes una cosa? Si Dios te promete algo, Él lo va a cumplir. Amén. Lo va a cumplir. Ahora, no le digas a Dios, mira, tiene que ser ahora mismo, ¿eh? No. Dios cumplirá con su palabra en el momento que quiera, cuando y como Él quiera. Pero va a cumplir con su palabra. Y entonces Pablo estaba tranquilo. Lo cogieron los judíos después de 1 año y 6 meses de estar predicando allí, lo llevaron a juicio y a lo mejor puede decir Pablo, ahora sí me van a matar. Pero mira, cuando Pablo va a defenderse, le dice el procónsul, a la calle todo el mundo. ¡Qué sorpresa! Eso fue la mano de Dios. Y mira, le pegaron al pobre hermano, pero a él no le pegaron. Bueno, pero Dios cumplió su palabra. Oye, pues confía en el Señor. Y las promesas que nos ha dado, maravillosas, nunca te abandonaré, nunca te dejaré. Y otras promesas que el Señor te haga a ti personalmente al leer su palabra y a orar, confía en esas promesas y créelas, porque Él, todas las promesas del Señor son apoyo poderoso de mi fe, ¿no? Y todas las promesas son siempre sí y siempre amén en Cristo Jesús. La segunda cosa que podemos resaltar aquí es el hecho de que Pablo, aún a pesar de todo, seguía llevando el Evangelio en lugares peligrosos por la pasión que él tenía. Él podría claramente decir, mira, ya no voy a ir más a los judíos, me voy a los gentiles porque los gentiles me tratan mejor, por lo menos me escuchan, aunque se ríen de mí, pero por lo menos no me pegan. No está mal. Él iba a los gentiles, les predicaba acerca de Cristo y decía a los gentiles, ya te oiremos otro día, la resurrección, venga hombre. Se reían, se burlaban de él, pero por lo menos no le tiraban piedras para matarlo. Pero los judíos es que iban a por él directamente. Pero la pasión que tenía Pablo por anunciar el Evangelio, dijo, bueno, pues aunque yo tenga que sufrir, pero yo tengo que, a esta gente de la sinagoga, tengo que anunciarles el Evangelio. Y eso es porque él tenía ese fuego en su corazón, ¿verdad? Y ahí tenemos nosotros que aprender que a veces se pueden reír de ti o pueden burlarse, puede pasar cualquier cosa, pero hay que anunciar el Evangelio para que no tengan excusa de que no lo han oído, y porque el Señor dice que somos grato olor para Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Y miren la sorpresa que se llevó Pablo, que le dijeron, queremos más, aunque Pablo tenía otro plan, pero aún así él lo hizo. Y la tercera y la última cosa es que esta frase, si el Señor quiere, nos muestra que Pablo dependía del Señor. Él tenía muchos planes, él iba a las iglesias, anunciaba el Evangelio, confirmaba el Evangelio, cuidaba de la iglesia, predicaba la palabra de Dios. Qué gran obra hizo Pablo con sus compañeros Priscila y Aquila y con tantos que le apoyaban. Pero Pablo, cuando tenía claro lo que tenía que hacer, él siempre dice, este es mi plan, pero si el Señor quiere, volveré otra vez a Éfeso. Porque nuestra vida está en las manos de Dios. Si hace 4 años alguien me dice que yo voy a estar aquí, no me lo creo. Porque nosotros no teníamos ni idea. De hecho, yo creo que antes de estar aquí, en Socuéllamos, no había pasado más que una vez en mi vida por este pueblo. Pero estoy aquí. Y hace 4 o 5 años, que nosotros estábamos en Canarias, para nada íbamos a suponer que íbamos a estar aquí. Pero es lo que Dios quiere. Y no sabemos qué es lo que Dios quiere, pero sí sabemos quién es Dios. Y por eso, qué bueno es decir, bueno, Señor, tengo planes, tengo propósitos, tengo proyectos, me gustaría tal cosa. Si el Señor quiere, lo haré. Está hoy en sus manos. Porque ¿qué es nuestra vida? Es como la nube que se desvanece, como la flor que perece. Nuestra vida está en las manos de Dios. Y aunque nosotros tengamos grandes planes de predicar el Evangelio, de servir al Señor, de amar al Señor, de contribuir en su obra, todo está en las manos suyas y todo depende de Él. Pero eso sí, mientras que estemos en esta vida, si podemos predicar el Evangelio y confirmar el Evangelio, mejor. Amén. ¿Verdad?
Si tú puedes en el camino de la vida encontrarte con algún hermano que está perdido y tú le puedes hablar del Señor para que vuelva al Señor y le confirmas en el Evangelio, qué bueno. Si te encuentras a alguien por el camino también que está perdido, está en su pecado y tú le puedes hablar del Señor e invitarle a conocer al Señor, qué bueno. Porque de eso se trata, de llevar el Evangelio y de confirmar el Evangelio, si el Señor quiere. Y lo demás no vale la pena. Lo demás es simplemente angustiarse, porque nuestra vida le pertenece al Señor. Y Pablo lo sabía. Era el Señor que le llevaba. Si el Señor quiere, me voy para allá. Si el Señor quiere, iré para allá. Pero lo importante es que yo esté con el Señor. Que Él sea mi Rey y mi Dios, y toda mi vida esté bajo su voluntad y su autoridad. Que así sea. Vamos a orar para terminar.